Apuntad esta frase, queridos amigos, porque es la frase más reveladora, más incómoda y más gordamente kármica que ha soltado un ciclista europeo en las últimas 48 horas del Tour de Francia 2026. Y os la voy a leer despacio, palabra por palabra, tal y como salió de la boca de Juan Ayuso Pesquera, español, 23 años, de Javea, Alicante, ex compañero de equipo de Isaac del Toro en el UAE Team. Emirates entre 2023 y 2025, hoy corredor del Lidl Trek, séptimo de la clasificación, general final del Tour de Francia 2026. Ayuso habló ante el micrófono de la cadena COPE, en su programa Tiempo de Juego, con el periodista Quique Iglesias como intermediario, la tarde del sábado 25 de julio, después de disputar la etapa 20 del Tour, con final en la segunda ascensión al Alpe d'Huez. Y dijo, cita textual, palabra por palabra, publicada por cope.es en la crónica oficial del programa. Dice Ayuso. Y os pido concentración porque cada palabra pesa una tonelada de karma. Palabra por palabra. Ni Decathlon ni UAE me querían dejar ir en la fuga. Varios corredores me dijeron que me iban a cerrar. Fin de la cita. Repetid. Conmigo, muy despacio, saboreando cada sílaba. Ni Decathlon, ni UAE. Me querían dejar ir en la fuga. Varios corredores me dijeron que me iban a cerrar. Me iban a cerrar. Traducción del despacho, queridos amigos. Traducción al castellano llano. Juan Ayuso, el mismo chaval que en septiembre de 2025 llamó dictadura al UAE Team Emirates. El mismo chaval que en diciembre de 2025 tuvo que rectificar en Denia y admitir que aquellas palabras las había dicho. Cito otra vez textualmente en la rueda de prensa recogida por AFP y por Soccerway. Cito, bajo presión y nervioso, y que no reflejaban su verdadero pensamiento. Ese mismo chaval, ese mismo Juan Ayuso, acaba de reconocer en cámara abierta ante los micrófonos españoles que en la última etapa de montaña del Tour de Francia 2026, el equipo del hombre al que llamó dictadura hace 10 meses, más el equipo del francés Paul Seixas, se coordinaron para vetarle públicamente el acceso a la única oportunidad de salvación que le quedaba, la fuga. La escapada del día, la última bala que le quedaba para ganar una etapa y salvar dignidad. Y no se la dejaron ir. Y varios corredores del pelotón, atentos al detalle, varios corredores del pelotón le dijeron a la cara que le iban a cerrar el paso. Eso es lo que Juan Ayuso acaba de reconocer con su propia voz ante los micrófonos de COPE. Y ese chaval, atentos al detalle. Final, ese chaval terminó séptimo de la general del Tour de Francia 2026. Séptimo. 4 puestos, por debajo del compañero mexicano al que llevaba 2 años intentando superar. Y ese mexicano, Isaac del Toro, terminó tercero, en el podio de los Campos Elíseos, con el maillot blanco, sin abrir la boca, sin llamar dictadura a nadie, sin necesitar rectificar en Denia, y sin que ningún corredor del pelotón le fuera a cerrar él. Paso a ninguna fuga. Hoy os voy a contar exactamente qué significa la confesión de Ayuso, por qué esta declaración cierra 12 meses de karma perfecto y por qué la palabra dictadura se le está viniendo encima al alicantino como un boomerang deportivo. Quédate hasta el final, porque al cierre os voy a leer la palabra exacta, con la que Juan Ayuso llamó al UAE en septiembre del año pasado. Y esa palabra, os lo aviso, hoy le pesa a él, doble. Bienvenido a Pelotón en Llamas, el canal donde el ciclismo se cuenta sin filtro y sin pedirle permiso ni al Lidl Trek, ni a la prensa deportiva española, ni a ningún ciclista europeo que después de llamar dictadura al mejor equipo del mundo, después de irse a fichar por millones al Lidl Trek para intentar demostrar que podía ganar sin el UAE, después de admitir a la cadena COPE 4 días antes que había fallado 2 días y que el podio era difícil. Ahora, atentos, ahora aparezca en la última etapa de montaña del Tour lamentándose de que los corredores del pelotón le impidieron ir en la fuga. Si todavía no estás suscrito, suscríbete ya. Dale a la campanita, al like, al comentario y a compartir, porque cada interacción tuya es un misil directo al autobús del Lidl Trek, esa misma empresa alemana-estadounidense que fichó a Juan Ayuso por 5 años y que hoy tiene que redactar la próxima nota de prensa intentando explicar cómo su fichaje estrella terminó séptimo de la general, con Sgelmous oficialmente sacrificado por él y con el propio Ayuso reconociendo en cámara que el pelotón le cerró el paso a la fuga en la etapa reina del Tour. Compárteselo al colega que hace un año te decía
que Ayuso iba a ser el gran candidato al podio del Tour por delante del mexicano. Que lo lea ahora, que lo vea ahora, que le hierva a él también. Vamos al lío. Para entender la magnitud real de la confesión de Ayuso, hace falta reconstruir 12 meses de karma acumulado. Y aquí, queridos amigos, no os voy a contar la versión edulcorada por la prensa española. Os voy a contar la verdad en 4 actos, con citas textuales, con fechas y con fuentes. Acto 1. Septiembre de 2025. Juan Ayuso, en plena vuelta a España, con el maillot del UAE Team Emirates puesto, anuncia su salida a Lidl Trek para 2026. Y en las declaraciones a la prensa internacional, cita textual publicada por la agencia France Press y recogida por Cycling Report, dice Ayuso, palabra por palabra, del equipo que le formó desde los 19 años. Cito: el UAE Team Emirates, según Juan Ayuso, es, cito, una dictadura. Fin de la cita. Dictadura. Esa fue la palabra del equipo del que salió. El equipo de Isaac del Toro. El equipo de Pogačar. El equipo de Almeida. El mejor equipo del mundo. Dictadura. Palabras suyas. Publicadas por AFP. Acto 2. Diciembre de 2025. Presentación oficial del Lidl Trek en Denia, provincia de Alicante. Juan Ayuso lee. Atentos porque este es el detalle clave. Lee por escrito ante los micrófonos de la prensa española una rectificación oficial de su palabra dictadura. Cita textual, publicada por Soccerway con material. AFP. Dice Ayuso: mis palabras de aquella época, pronunciadas bajo una fuerte presión, no reflejan mi pensamiento. Fin de la cita. No reflejan mi pensamiento. Presión y nervios. Un comunicado leído ante los periodistas para intentar apagar el incendio mediático que él mismo había prendido. Y desde ese día, atentos, porque este es el detalle definitivo. Desde ese día, Juan Ayuso no volvió a pronunciar públicamente la palabra dictadura sobre el UAE, ni una sola vez. Acto 3. Saltamos 8 meses. Martes 21 de julio de 2026. Contrarreloj individual de Thonon-les-Bains. Etapa 16 del Tour de Francia. Juan Ayuso pierde más de 1 minuto respecto al ganador Evenepoel. Y al terminar la etapa, ante los micrófonos de COPE, con él, periodista Quique Iglesias delante, suelta la primera confesión gorda. Cita textual, palabra por palabra, publicada, por tiempo de juego. Dice Ayuso: en el podio no se puede fallar, y has fallado 2 días. Entonces, es difícil. Y, remató, misma fuente, quedan 2 días muy duros que necesitaremos darle la vuelta. Fin de la cita. Fallado. Es difícil. Necesitaremos darle la vuelta. Ese era el diagnóstico de Ayuso hace 8 días. Y acto 4. Atentos porque este es el clímax. Sábado 25 de julio. Etapa 20 del Tour. Doble ascensión al Alpe d'Huez. La etapa reina. La última oportunidad de la carrera para intentar ganar una etapa que salvara el balance del Tour. Y ahí, en el mismo tiempo de juego de COPE, con el mismo Quique Iglesias delante, Juan Ayuso soltó las palabras que hoy os traigo. Cita textual, palabra por palabra. Ni Decathlon ni UAE me querían dejar ir en la fuga. Varios corredores me dijeron que me iban a cerrar. Fin de la cita. Y ahí lo tenéis, queridos amigos. 4 actos. 12 meses. De dictadura a cerrar la fuga. De acusar al UAE a lamentarse de que el UAE le cerró el paso. De atacar al equipo de Isaac a admitir que ni siquiera podía escapar. Y todo, atentos al detalle final, todo, mientras Isaac del Toro subía tranquilamente al podio del Tour de Francia, sin llamar dictadura a nadie, sin necesitar rectificar en Denia, sin lamentarse en la cadena COPE de que le cerraran el paso. Y aquí viene el zasca, el gordo. Porque en el ciclismo profesional hay una regla no escrita que todo el pelotón conoce. Y esa regla dice que las palabras del año pasado se pagan en la carretera del año siguiente. Y las palabras que Juan Ayuso soltó en septiembre de 2025 no fueron palabras cualquiera. Fueron la palabra dictadura, aplicada al equipo de la mayor plantilla del pelotón mundial. Aplicada al equipo con más gregarios, con más rodadores y con más peso táctico del Tour de Francia. Y ese equipo, el UAE Team Emirates, tiene 8 corredores metidos en la carretera cada día. 8 hombres tirando, 8 hombres controlando, 8 hombres decidiendo qué escapadas se dejan ir y cuáles no. Y a esa ecuación, atentos al detalle, hay que
Sumarle otros 8 hombres del Decathlon CMA-CGM, el equipo del francés Paul Seixas, el chaval Alquelá. Organización del Tour había regalado una rueda de prensa individual con 10 cámaras antes de que arrancara la carrera. Y al que Ayuso, en junio de 2026, había calificado en Cycling News, cito textualmente en aquel momento, cito, un verdadero corredor que no tiene miedo de atacar. Es decir, atentos, 16. Corredores de 2 equipos concretos, el emiratí y el francés, coordinados en la carretera para no dejarle ir a Ayuso en la fuga de la última etapa de montaña del Tour de Francia 2026. Y esos 16 corredores, queridos amigos, no toman decisiones solos. Reciben órdenes por radio, y esas órdenes salen de 2 autobuses, el del UAE y el del Decathlon. Traducción del despacho, queridos amigos, traducción al castellano llano. El equipo del hombre al que Ayuso llamó dictadura, más el equipo del francés al que Ayuso elogió públicamente hace un mes, se coordinaron para no dejarle ganar ni siquiera una etapa de honor en la última semana. Eso es lo que Juan Ayuso ha reconocido en la cadena COPE. Y eso, queridos amigos, eso en el ciclismo profesional se llama de una sola manera. Se llama que las palabras del año pasado se pagan. Si te está gustando el video hasta aquí, si te está hirviendo la sangre como me está hirviendo a mí grabándolo, si estás sintiendo el karma perfecto del ciclismo profesional en el que las palabras del año pasado se pagan, puntualmente 12 meses después, quiero que hagas 3 cosas ahora mismo. 1. Dale al like para que YouTube empuje este video al máximo número posible de aficionados mexicanos, latinoamericanos y europeos. Que sepan reconocer que en el ciclismo profesional, cuando llamas dictadura al mejor equipo del mundo, después de 10 meses, ese mismo equipo tiene la memoria intacta y las radios funcionando. 2. Suscríbete a Pelotón en Llamas y activa la campanita, porque este canal va a seguir contando la verdad del ciclismo mundial, con las palabras exactas de los protagonistas, sin filtros, sin caravanas oportunistas y sin permitir que ningún ciclista europeo que llame dictadura al equipo de Isaac del Toro pueda esconderse después detrás de una rectificación leída por escrito en Denia. 3. Y esta es la más importante. Comparte este video en cualquier grupo de WhatsApp ciclista donde haya defensores de Juan Ayuso. Que lo lean, que lo vean, que sepan que fue el propio Juan Ayuso, no la prensa mexicana, quien reconoció ante los micrófonos de COPE que el equipo del hombre al que él llamó dictadura hace 10 meses le cerró el paso a la fuga en la última etapa de montaña del Tour de Francia. Vamos con la segunda parte, que es donde entran los números. Vamos con los datos, porque cuando toca hablar del balance del año, este canal siempre saca las cifras. Y las cifras del balance 2026 entre Juan Ayuso e Isaac del Toro son sencillamente demoledoras. Repasemos, uno por uno, cómo terminaron los 2 excompañeros de equipo 12 meses después de que Ayuso llamara dictadura al UAE. 1. Clasificación general final del Tour de Francia 2026. Tercero, Isaac del Toro Romero, mexicano, UAE Team Emirates XRG. Séptimo, Juan Ayuso Pesquera, español, Lidl Trek. Isaac 4 puestos por encima. 2. Maillot blanco del mejor joven. Ganador, Isaac del Toro, con 2 minutos y 14 segundos de ventaja sobre el segundo, el francés Paul Seixas. Y por detrás de Seixas, Juan Ayuso, ni siquiera en el podio de los jóvenes. 3. Victorias de etapa en el Tour de Francia 2026. Isaac del Toro, una victoria de etapa en Barcelona, primera victoria mexicana en el Tour en 37 años. Juan Ayuso, 0 victorias de etapa, 0. 4. Premios oficiales del Tour publicados por el diario francés L'Équipe y recogidos por Latinios. Isaac del Toro, 154.500 euros. Juan Ayuso, sin desglose oficial de premio por el 7º puesto que se acerque a esas cifras. Y 5. Atentos al detalle emocional. 5. Número de veces que Isaac del Toro ha llamado dictadura a Lidl Trek en las últimas 12 semanas. 0. Número de veces que Isaac del Toro se ha quejado de que el pelotón le cerrara ninguna fuga. 0. Ese, queridos amigos, ese es el balance. Ese es el año que ha separado al chaval de Ensenada del chaval de Javea. 4 puestos en la general, un maillot blanco, una victoria de etapa y una diferencia radical en la manera de hablar del ciclismo profesional. Y os voy a dar el bonus track. Prometí al principio del video la palabra exacta con la que Juan Ayuso llamó al UAE en septiembre del año pasado. Y os la voy a dar entera, con contexto y con la fuente,
porque hoy pesa él doble. Porque cuando Juan Ayuso anunció su salida del UAE Team Emirates hacia el Little Trek para 2026, lo hizo en plena Vuelta a España 2025, con el maillot emiratí todavía puesto, y con una entrevista concedida a medios internacionales donde, atentos, calificó al UAE Team Emirates textualmente. Cita: publicada por la agencia France Press y recogida por Cycling Report en septiembre de 2025. Ayuso dijo del UAE, cito palabra por palabra, una dictadura. Fin de la cita. Y ahora, atentos, hay que hacer memoria del contexto. Cuando Juan Ayuso soltó esa palabra, aquel mismo equipo tenía dentro del autobús a un chaval mexicano de 21 años llamado Isaac del Toro Romero. Ese Isaac trabajaba de gregario de Pogačar. Ese Isaac callaba. Ese Isaac apoyaba a sus compañeros. Ese Isaac no protestaba jamás. Y ese mismo Isaac, atentos al detalle, jamás llamó dictadura al UAE. Ni entonces, ni ahora. Ni después de tirarse voluntariamente al suelo en el Solaizon para no llevarse a Pogačar. Ni después de correr enfermo con virus la última semana del Tour. Ni después de subir al podio de París. Traducción, queridos amigos, traducción al castellano llano. Juan Ayuso llamó dictadura al equipo del que salió y donde se quedó Isaac. 10 meses después, Ayuso se lamenta, en la COPE, de que el pelotón le cerró el paso. Y en medio de esas dos escenas, Isaac del Toro subió al podio del Tour de Francia sin pronunciar una sola palabra despectiva sobre nadie. Ese es el resumen de por qué las palabras se pagan en la carretera. Resumamos rápido para que no se nos olvide nada. La tarde del sábado 25 de julio de 2026, tras la etapa 20 del Tour de Francia, con final en la doble ascensión al Alpe d'Huez, el ciclista español Juan Ayuso, del Little Trek, declaró textualmente al periodista Quique Iglesias en el programa Tiempo de Juego de la cadena COPE, cito: ni Decathlon ni UAE me querían dejar ir en la fuga. Varios corredores me dijeron que me iban a cerrar. Con esa declaración, publicada por Cope. Es en su edición del 25 de julio, Juan Ayuso reconoció en cámara abierta que el equipo de Isaac del Toro, el UAE Team Emirates XRG, en coordinación con el equipo del francés Paul Seychas, el Decathlon CMA-CGM, le vetó la posibilidad de participar en la fuga del día durante la última etapa de montaña del Tour de Francia. Esta declaración se produce 10 meses después de que el propio Juan Ayuso, en plena Vuelta a España 2025, calificara públicamente al UAE Team Emirates, según AFP y Cycling Report, cito: una dictadura, palabras que el propio ciclista tuvo que rectificar en la presentación del Little Trek en Denia en diciembre de 2025, atribuyéndolas a, cito textualmente publicado por Soccerway, una fuerte presión. A 4 días de esta última confesión de Ayuso, el ciclista mexicano Isaac del Toro terminó tercero de la clasificación general del Tour de Francia. Ganó el maillot blanco de mejor joven con 2 minutos y 14 segundos de ventaja sobre Paul Seychas y se embolsó 154.500 euros en premios oficiales según cifras publicadas por L'Équipe. Ayuso terminó séptimo de la general, 4 puestos por debajo del mexicano, sin ninguna victoria de etapa y con Matías Esquelmos oficialmente ordenado a sacrificarse por él por su director deportivo Steven de Jong en declaraciones a IDL Pro Cycling durante la segunda semana. Así que respondedme abajo, en los comentarios, y quiero leeros uno por uno. ¿Creéis que el equipo del UAE le cerró el paso a Juan Ayuso en la fuga de la etapa 20 del Tour por venganza deportiva legítima tras haberle llamado dictadura hace 10 meses? ¿O creéis que fue simplemente una decisión táctica normal del pelotón para proteger las clasificaciones de sus propios corredores? Escribid abajo venganza o táctica. Los leo todos, os lo prometo. Y dejadme también, en el mismo comentario, si creéis que Juan Ayuso debería reconocer públicamente que se equivocó al dejar el UAE Team Emirates, o si creéis que el Little Trek, con su contrato de 5 años, con su sacrificio anunciado de Esquelmos y con su 7º puesto de la general del Tour, es todavía una apuesta que le puede salir bien en 2027. Escribid QUIVOCO o tiempo. Los leo también. Tengo un vídeo preparado con cada uno de esos 2 escenarios, con el análisis comparativo de las trayectorias de Isaac del Toro y Juan Ayuso desde 2023 hasta la fecha, y con el pronóstico de por dónde va a estar cada uno en 2027. Si te ha gustado el vídeo, si te ha hervido la sangre como me ha hervido a
mí grabándolo. Si has disfrutado escuchando cómo el propio Juan Ayuso ha reconocido en cámara abierta que el equipo del hombre al que él llamó dictadura hace 10 meses le cerró el paso a la fuga en la última etapa de montaña del Tour de Francia, dale a like ahora mismo. Suscríbete a Pelotón en Llamas si aún no lo has hecho. Activa la campanita. Comparte este video con todo aficionado europeo que hace un año te decía que Ayuso iba a ser el gran candidato al podio del Tour por delante del mexicano. Y nos vemos en el próximo video con el análisis del calendario 2027 de Isaac del Toro y con el debut del mexicano como líder absoluto de una gran vuelta. Nos vemos en la carretera.